Comenzamos. Pues bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. Estamos a martes 18 de marzo, estamos en la sesión número 7 de Lecturas al Oído, acercándonos al libro La Cena. Ya estamos en una parte importantísima, capítulo 27, sesión 7. Pero ahorita que arrancábamos el día de hoy, aparte de saludarlos, les comentaba de este libro que me topé, que se llama Ikigai, el método Ikigai. Yo quiero darles como una pequeña idea, muy pequeñita, de algo que me llamaba la atención y que nos puede ser útil a todos el día de hoy. Y después, ya inmediato, comenzamos con capítulo 27 de la cena. Entonces, si me permiten, este libro lo tuve que comprar por un ensayo que estoy haciendo de proyecto de vida y habla de este método. Si yo les platico qué es, dice, Ikigai significa razón de ser o pasión de nuestra vida en japonés. Pero ¿cómo encontrarlo? Y si ya hemos encontrado nuestro Ikigai, ¿cómo potenciarlo para que inspire todos los aspectos de nuestra existencia? Entonces, dice que esta palabra japonesa, que no tiene una traducción exacta, es exactamente el sentido de la vida o aquello que te hace levantarte con ilusión cada día. Wow, me impresionó así de literal. La palabra se compone uniendo lo que es vida y estar vivo y que significa que vale la pena y tiene valor. Según los japoneses, todos albergamos un ikigai o incluso varios en nuestro interior, aunque aún no lo sepamos. ¿Qué tal? Me llamó así como me detona el pensar dónde estamos parados hoy, martes 18 de marzo. Este día no se repite, así que pensemos como misión cuál es el Ikigai que ya tenemos y que tal vez no lo hemos potencializado. Y hay 10 cosas que nadie te ha dicho sobre ser creativo. Aquí les va. A través del libro de Austin Kleon Roba, perdón, el libro se llama Roba como un artista. Este autor reúne 10 claves inesperadas para llevar a cabo cualquier proyecto en tu vida. Y la primera tiene que ver justamente con tomar un modelo para imitarlo y superarlo. Dice, la primera, roba como un artista. No se trata de plagiar, sino de tomar ejemplos admirables, sean obras o personas, como un punto de partida para nuestros propios proyectos. Ese es el uno. La dos, no esperes a saber quién eres para poner las cosas en marcha. Empieza ya con lo que sea y en el camino irás descubriendo tu identidad, tu talento, tu ikigai. Número tres, escribe el libro que quieres leer. Lo que aún no se ha realizado y echas en falta puede ser tu misión vital en la vida. Número cuatro, usa tus manos. Hay que apartarse de las pantallas para volver a usar nuestras mejores herramientas. Los ordenadores o computadoras nos han robado el sentimiento de que realmente hacemos cosas. Hay que implicar todo nuestro cuerpo, no solo el cerebro. Número 5. Los proyectos extras y los hobbies son importantes. Las aficiones nos hacen felices y además pueden convertirse en proyectos que transformen nuestra vida y la de los demás. Imagínense el impacto que tendrías tú en cambiar la vida de los demás. Número 6. El 5 y el 6. El secreto. Haz un buen trabajo y compártelo. Transmitir a otros tus creaciones e incluso tus pensamientos te permitirán tener retroalimentación y buenas ideas. Número 7. La geografía ya no nos limita. Según Cleon, viajar hace que el mundo nos parezca nuevo y nuestro cerebro trabaje mejor. Ahora sí que el Internet es el límite, el cielo es el límite. Número 8. Sea amable. El mundo es un pueblecito. En lugar de discutir, canaliza tu energía en un propósito creativo. Y sea amable porque la vida da vueltas y te topas con el de la esquina en la otra esquina de Ujú. tu casa. Número 9. Sea aburrido. Es la única forma de trabajar. Después del subidón creativo, la rutina y la constancia, como ya hemos visto, son importantes para llevar a cabo y completar aquella gran idea que has alumbrado. Yo a veces digo que los niños se aburran, es donde más creativos son. Número 10. Creatividad también es restar. Para combatir el exceso de información, tienes que poner el foco en lo esencial de tu trabajo, dejando fuera todo lo demás. Y con esto terminé como este pequeño Buenísimo. chispazo de detalles que lo sabemos, nos lo han dicho, lo hemos dicho.
pero si hoy lo recordamos, tal vez hay algo bueno el día de hoy que pueda surgir. Bueno, ese fue mi comercial. Muy Segundo bueno. comercial, muy breve, pero porque vale la pena, se los quiero mencionar. Van a ver que comparto una pantalla. Ángel, Carmen, Nancy, ¿ven ahí una pantalla? Sí. Díganme si sí. Perfecto. Es como mi monitor de la computadora. Estoy abriendo una segunda pantalla. Esta segunda pantalla dice Portal del Adulto Mayor. ¿Lo ven? Sí. Perfecto. Este portal del adulto mayor para mí también ha sido un grato descubrimiento. Se lo he sugerido a mi mamá, lo he visitado yo y se los quiero ofrecer a ustedes. Es gratuito, a través de Facebook se localiza y cuando vas al menú de videos o de navegación, vas a encontrarte con diferentes herramientas grabadas que tú puedes tener en vivo según el día y la hora que programen o si no disfrutarlas cualquier otro día en cualquier momento de la vida que van a encontrar temas de salud, temas de duelo, temas de yoga, arte, música, danzón, gimnasia cerebral, lecturas al oído. Ahí me van a ver a mí que leí 3 cuentos la semana pasada, canto, rock and roll. Entonces, tú decides la cápsula que te interese, cuando quieres ver, cuando quieres parar, y dices, en este momento necesito algo que hable de este tema, ahí lo visitan. Entonces creo que vale la pena. Estoy navegando muy breve y tienen ahí pantallas que les reflejan los diferentes temas que hay. Compártanlo, disfrútenlo o háganlo masivo si tienen una comunidad de amigos que crean que puedan necesitar estos temas. Hay videos de yoga, eliminar el dolor de los pies, buena alimentación, dormir mejor, temas de economía, finanzas, etcétera, ¿no? Hasta temas personales de la mujer, hablando de menopausia, temas de mover el cuerpo. Me gustaba mucho el del danzón, el del piano, pintura barroca, entonces vale mucho la pena. Ahí van a verme también, si quieren difundir esa plática. Yo me fui en esta cápsula de lecturas al oído con 3 cuentos y les leí cuentos en esa ocasión, García Márquez, Mm, de Mónica Lavín y cuentos de Claudia Piñeiro. Entonces les decía que viajamos por México, por Colombia y por Argentina. Entonces ya acabé mi comercial. Voy a dejar de compartir y comenzamos muy con la bueno. cena. También Así está va. Excelente. en, también Gracias. está en YouTube, ¿eh? Ajá, sí. Entonces busquen ahí cápsulas en Facebook ¿Cómo que se ven llama? las. Portal del adulto mayor, ¿no? Exactamente. El portal del adulto mayor. Siempre va a haber cápsulas de 50 minutos. Publican en Facebook qué calendario hay y donde se te escape algo, consulta los videos. Va que va. Bien Gracias, ¿eh? pareces también. Sí, muchísimas gracias. Pues ahora sí, gracias por aguantarme tanto comercial y No, pues chispazos muy buenos, gracias. a ti. Bueno, pues ahora si me permiten, aquí también Maya ya se está incluyendo. Bienvenida, Maya. Estamos justo por empezar. Disfruten, pónganse cómodos. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta pareja. 2 matrimonios. Seguimos hablando de Paul con su esposa Claire. Seguimos hablando de Babette y de su esposo, que ya se me olvidó el nombre, Serge. Y ellos tienen hijos, adolescentes de 15 años que hicieron realmente algo desastroso y tormentoso. El capítulo 27, bueno, el 26 cerraba, donde Paul le pregunta a su hijo, oye, pero ¿quién subió ese video de internet donde hay imágenes del cubículo del cajero automático que se ven unos tenis blancos y se ve todo el incendio adentro con una persona indigente acostada ahí? Y pregunta al papá, ¿fue Beau Faso, que es el hijo adoptivo de la familia que está conformada por Serge y por Babette? Y el hijo Mitchell le dice, sí, sí fue Beau. Ahí termina el capítulo 26. Ujú. Capítulo 27. Se produjo un silencio durante el cual solo se oyeron los ruidos del parque y la calle que discurría al otro lado del agua. El breve aleteo de un pájaro entre las ramas de un árbol, un coche que arrancaba, el tañido de unas campanas, un silencio durante el cual mi hijo y yo nos miramos. No podría afirmarlo con seguridad, pero me pareció advertir lágrimas en sus ojos. Su mirada no dejaba lugar a dudas. ¿Lo has atendido por fin?, decía. Durante ese mismo silencio, mi celular empezó a sonar en el bolsillo izquierdo, a sonar y a vibrar. En los últimos años había perdido yo el oído,
Por eso había elegido como tono de llamada el teléfono antiguo, un sonido anticuado que recordaba a los viejos teléfonos negros y que yo reconocía sobre los demás ruidos. Lo saqué de mi bolsillo con la intención de rechazar la llamada, cuando vi en aquella pantalla el nombre que decía Claire, mi esposa. ¿Sí? Le hice una señal a Mitchell para advertirle que no se fuera todavía, pero él había apoyado los brazos cruzados en el manillar de la bicicleta, como si de pronto no tuviese prisa por irse. ¿Dónde estás? Preguntó mi esposa en voz baja para apremiante. Los ruidos de fondo del restaurante sonaban con más fuerza. ¿Por qué tardas tanto, Paul? Estoy aquí afuera. ¿Qué haces ahí? Casi hemos acabado el segundo plato. Creía que vendrías enseguida. Estoy con nuestro hijo Mitchell. Habría querido decir con Mitchell, pero no lo hice. Hubo un silencio. Ahora mismo salgo, dijo Claire. No, espera un momento. Ya se va. Mitchell tiene que irse. Pero ella ya había colgado. Papá no sabe absolutamente nada y preferiría que siguiera así. Pensé en mi esposa, que al cabo de un segundo saldría por la puerta del restaurante y en cómo la miraría, o mejor dicho, si podría mirarla como lo había hecho unas horas antes, cuando estábamos en aquel bar de gente corriente, cuando ella me había preguntado si no me parecía que Mitchell se comportaba de una forma extraña últimamente. En suma, me pregunté si todavía éramos una familia feliz. Mi siguiente pensamiento se centró en ese video de la indigente quemada viva y de cómo había llegado a YouTube. ¿Viene mamá? Preguntó Mitchell. Sí, quizá fuesen imaginaciones mías, pero me pareció percibir cierto alivio en la voz de Mitchell cuando preguntó por mamá, como si ya llevara demasiado tiempo allí fuera a solas conmigo, su padre, que no era capaz de hacer nada por él. ¿Viene mamá? Sí, mamá viene. Debía proceder con rapidez, debía protegerlo en el único terreno en que aún podía hacerlo. Mitchell, dije, volviendo a ponerle la mano en el brazo. ¿Qué sabe Bao? ¿Cuánto sabe él del video? ¿No se había ido a casa? Tú me habías dicho eso. Él desvió fugazmente la mirada hacia la entrada del restaurante, como si esperara que su madre saliera en ese instante y lo liberase de aquella embarazosa reunión con su padre. También yo miré hacia la puerta. Había algo distinto respecto a la última vez que había mirado, pero de entrada no supe qué fue. El hombre que fumaba, pensé. El hombre que fumaba se había ido. Pues ya ves, dijo Mitchell, ya ves. Eso era lo que yo solía decir cuando de vez en cuando perdía la chaqueta o se me olvidaba la cartera, etcétera. Pues ya ves, pues ya ves, se me ha olvidado. Pues ya ves, la he dejado. Le envié esos videos a Rick por email y Beau los vio. Colgó un fragmento del video en YouTube y ahora nos amenaza con poner el resto si no le pagamos. ¿Cuánto? Pregunté. 3.000 euros. Lo miré. Quiere comprarse una moto, añadió. Capítulo 28. Mamá. Mitchell echó los brazos al cuello y hundió el rostro en su pelo. Mamá, repitió. Mamá había llegado. Miré a ambos. Pensé en las familias felices, en las muchas veces que había mirado a Mitchell y su madre y cómo nunca había intentado inmiscuirme entre los dos. También eso formaba parte de la felicidad. Después de acariciar un rato la espalda y la nuca de mi hijo por debajo de su gorra, Claire me miró. ¿Cuánto sabes? Me preguntaron sus ojos. Todo, le contestaron los míos. Casi todo. Me corregí al pensar en el mensaje que ella le había dejado a su hijo. Entonces, Claire cogió a Mitchell por los hombros y lo besó en la frente. ¿A qué has venido, cariño? Preguntó. Creía que habías quedado ya con algo. Los ojos de Mitchell buscaron los míos. En aquel instante comprendí que Claire no sabía nada de los videos. Sabía mucho más de lo que yo había imaginado hasta entonces, pero nada de los videos en YouTube. Ha venido a buscar dinero, tercié sin dejar de mirar a Mitchell. Claire enarcó las cejas. Le pedí prestado algo de dinero y tenía que habérselo devuelto esta tarde antes de irnos, pero se me ha olvidado. Michelle entornó los ojos y arañó el suelo con las zapatillas de deporte que traía puestas. Mi esposa me observó en silencio. Eché mano al bolsillo. 50 euros. Proseguí y le tendí el billete a Mitchell. Gracias, papá, dijo mientras se guardaba el dinero en su chamarra. Claire dio un profundo suspiro y tomó a Mitchell de la mano. No tenías que... me miró. Deberíamos volver a entrar. Serge y Babette preguntan por tu tardanza, Paul. Abrazamos a nuestro hijo. Claire le dio 3 besos en las mejillas y luego lo vimos pedalear por el sendero de grava en dirección al puente. Cuando llegó a la mitad del mismo,
Me pareció que iba a volverse para saludarnos, pero se limitó a levantar la mano en el aire. ¿Cuánto hace que lo sabes? Preguntó Claire cuando Mitchell desapareció de la vista. Pude reprimir mi primer impulso de replicar. ¿Y tú? Y dije, desde aquel programa de la televisión, Claire. Me cogió de la mano como había hecho con Mitchell unos instantes atrás. ¿Y tú? Añadí. Me cogió también la otra mano. Me miró e intentó en vano esbozar una sonrisa que pretendía hacernos retroceder a tiempos mejores. Debes saber que desde el primer momento actué pensando en ti, Paul, me aseguró. No quería, pensé que quizá sería demasiado para ti. Tenía miedo de que volvieses a, bueno, ya me entiendes. ¿Desde cuándo? Pregunté en voz baja. ¿Cuándo lo supiste? Me apretó los dedos. Aquella misma noche, repuso, la noche que fueron al cajero automático. La miré con fijeza. Mitchell me llamó después de lo sucedido y me preguntó qué debían hacer. Capítulo 29. Un día, cuando aún trabajaba, me interrumpí en mitad de una frase sobre la batalla de Stalingrado y pasé la vista por la clase. Todas estas cabezas, pensé, todas estas cabezas en las que todo desaparece. Hitler se encaprichó con Stalingrado, continué, a pesar de que desde un punto de vista estratégico hubiera sido mejor abrirse paso directamente por Moscú. Fue por el nombre de la ciudad, Stalingrado, llamado así en honor de su gran adversario Stalin. Esa era la ciudad que debían conquistar primero, por el efecto psicológico que tendría sobre Stalin. Hice una pausa y volví a mirar a la clase. Algunos alumnos tomaban notas de lo que iba diciendo, otros me miraban. Había de todo, miradas interesadas y miradas vidriosas. Más miradas interesadas, pensé, y en ese instante tomé conciencia de que en realidad eso ya no me importaba como antes. Pensé en sus vidas, en todas aquellas vidas que seguirían su curso. Por consideraciones tan irracionales se gana una guerra, les dije, o se pierde. Cuando aún trabajaba, todavía me resulta difícil pronunciar esa frase, pensé. Podría explicar aquí y ahora que en otro tiempo, en un pasado lejano, tuve otros planes para mi vida. Sin embargo, no lo haré. Esos otros planes existieron, en verdad, pero no le importan ahora a nadie. Cuando aún trabajaba, pensé. Me gustaba más que cuando aún daba clases, o que la frase preferida, la más espantosa, de la peor ralea, los exdocentes que aseguran tener vocación de maestros dicen cuando aún estaba en la enseñanza. Preferiría no tener que decir que enseñaba. Tampoco eso le importa a nadie. No es más que una etiqueta. Ah, es profesor, dice la gente. Eso aclara un montón de cosas, pero la respuesta a la pregunta de qué aclara exactamente te la dejan sin contestar. Enseño historia, enseñaba historia. Ahora ya no. Hará unos 10 años que lo dejé. Tuve que dejarlo, aunque en mi caso tanto él lo dejé como él tuve que dejarlo, están igual de lejos de la verdad. A ambos lados de la verdad, eso sí, pero prácticamente a la misma distancia. Empezó en aquel tren, el tren a Berlín. Lo llamaré el principio del fin. El principio tuve que dejarlo. Al calcularlo, ahora veo que todo el proceso no duró más de 2 o 3 meses. Una vez iniciado fue muy rápido, como al que le diagnostican una enfermedad y a las 6 semanas ya no está en el mundo. Después de todo, me siento contento y aliviado. La verdad es que ya había pasado demasiado tiempo delante de una clase. Viajaba solo, sentado junto a la ventanilla de mi compartimiento vacío, mirando hacia afuera. Durante la primera media hora solo había visto a abedules, pero ahora estábamos en las afueras de alguna ciudad. Observé las casas y los bloques de pisos, los jardines, a menudo al lado de los raíles. En uno de aquellos jardines había sábanas blancas tendidas, en otro un columpio. Era noviembre y hacía frío. No se veía a nadie en los jardines. Quizá deberías tomarte unas vacaciones, me había sugerido mi esposa Claire en aquel entonces. Una semana libre. Me notaba cambiado. Saltaba a la mínima y me irritaba por todo. Seguro que se debía al trabajo, al colegio. A veces no sé ni cómo aguantas, dijo Claire. ¿No te sientes culpable? Mitchell no había cumplido aún los 4 años cuando daba clases, y Claire dijo que se las arreglaría bien si yo me iba. Lo llevaba 3 veces a la semana a la guardería y disponía de esos días para ello. Pensé en Roma, en Barcelona, en palmeras y terrazas, pero al final me decanté por Berlín, básicamente porque nunca había estado en Berlín. Al principio sentí cierta emoción. Hice una maleta pequeña,
Pensaba llevar lo menos posible. Había hecho mío el lema viajar ligero. La emoción me duró más o menos hasta llegar a la estación, donde el tren con destino a Berlín ya esperaba en el andén. La primera parte aún fue bien. Contemplé cómo los edificios y fábricas desaparecían de mi vista sin lamentar mi decisión de irme. Incluso, después de divisar las primeras vacas, acequias y los postes de la electricidad, todavía seguía interesado en lo que me deparaba ese viaje y en lo que me depararía. Después la emoción dejó paso a otra cosa. Pensé en mi esposa Claire y en mi hijo Mitchell, en la distancia cada vez mayor que nos separaba. Vi a mi esposa con nuestro hijo en la puerta de la guardería, la sillita de la bicicleta donde sentaba a Mitchell y luego su mano encajando la llave en la cerradura de nuestra puerta. Para cuando el tren entró en suelo alemán, ya había ido unas cuantas veces al vagón restaurante en busca de cerveza, pero era demasiado tarde. Había alcanzado ese punto en que ya no hay marcha atrás. En ese instante vi las casas y los jardines. Hay gente por todas partes, pensé, tanta que hasta tienen que construir las casas al pie de las vías. Desde la habitación del hotel llamé a Claire. Procuré que mi voz sonara normal. ¿Qué pasa? Me preguntó ella enseguida. ¿Va todo bien? ¿Cómo está Mitchell? Bien, ha hecho un elefante de plastilina en la guardería, pero quizás será mejor que te lo cuente él mismo. Mitchell, papá, al teléfono, ven. No, quise decir no. ¿Papá? Hola, campeón. ¿Qué me cuenta mamá? ¿Has hecho un elefante? Papá. Tenía que decirle algo más, pero no me salía nada. ¿Estás resfriado, papá? Los días siguientes me esforcé por pasar por un turista interesado. Pasé a lo largo de los restos del muro, comí en restaurantes a los que, según la guía que llevaba, solo iban los berlineses corrientes. Lo peor eran las noches. Me ponía delante de mi ventana, de la ventana de mi habitación, y observaba el tráfico y las innumerables luces y personas que parecían dirigirse a alguna parte. Podía elegir entre dos posibilidades: permanecer delante de la ventana mirando o moverme entre la gente. También yo podía fingir que iba a alguna parte. ¿Cómo ha ido? Me preguntó Clara al cabo de una semana, cuando volví a abrazarla. La abracé con más fuerza de la que pretendía, aunque no lo bastante fuerte. Al cabo de unos días empezó también el colegio. Al principio pensé que quizás se debía al hecho de haber estado fuera, pero había pasado algo y yo me había llevado ese algo conmigo a casa. ¿Podríamos preguntarnos cuánta gente habría ahora en el mundo si no hubiese estallado la Segunda Guerra Mundial? Dije mientras escribía la cifra de 150 millones en la pizarra. Si toda esa gente hubiera seguido ahí, calculándolo para la próxima clase con mis alumnos. Me fijé en que me miraban más alumnos que de costumbre, quizá todos, de la pizarra a mí y vuelta a la pizarra. Sonreí, miré hacia afuera. La climatización del colegio estaba centralizada, las ventanas no podían abrirse. Voy a tomar un poco de aire, anuncié a mi clase y salí. Capítulo 30. No sé si algún alumno fue a quejarse ya en aquel momento, si la cosa llegó a oídos del director a través de sus padres o sucedió más tarde. En todo caso, un buen día me convocaron al despacho del colegio. Era uno de esos tipos de los que quedan pocos hoy en día, una cabeza con raya a un lado que coronaba un traje marrón con estampado de espigas. Me han llegado algunas quejas acerca del contenido de tus clases de historia, dijo después de pedirme que tomara asiento en la única silla que había delante de su escritorio. ¿De quién? El director me miró. Detrás de su cabeza había un mapa de los Países Bajos con sus 13 provincias. Eso no tiene importancia, Paul, dijo. El caso es... Sí tiene importancia. Las quejas proceden de los padres o de los propios alumnos. Los padres tienen más tendencia a quejarse. Los alumnos no se preocupan tanto. Paul, se trata concretamente de algo que dijiste sobre las víctimas. Corrígeme si me equivoco, sobre las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Me recliné en el asiento, o al menos lo intenté, porque era una silla muy dura que no cedió ni un ápice. Supuestamente te referiste a las víctimas en términos bastante despectivos, añadió. Dijiste que ellos fueron los culpables de sus desgracias. Jamás dije eso, solo dije que no todas las víctimas son automáticamente inocentes. El director miró un papel que tenía delante de sus narices. Aquí pone, empezó, pero entonces negó con la cabeza. Se quitó las gafas y se presionó el puente de la nariz con el índice y el pulgar. Debes comprenderlo, Paul. En efecto, son los padres los que se han quejado. Los padres se quejan siempre. Sé reconocer perfectamente a los padres que se quejan. Por lo general, trata de naderías.
si se pueden comprar manzanas en la cafetería, qué política seguimos en cuanto a clases de gimnasia, etcétera. Rara vez se refieren al contenido de las clases, pero ahora sí, y eso no es bueno para el colegio. Sería mucho mejor para todos que te ciñeras al programa de la materia. Por primera vez desde el inicio de la conversación sentí un ligero cosquilleo en la nuca. Dime, ¿en qué aspecto no me he ceñido al programa? Repuse con calma. Aquí dice, manoseó de nuevo el papel que tenía sobre el escritorio. ¿Por qué no me lo aclaras tú mismo, Paul? ¿Qué fue exactamente lo que dijiste? Nada en especial. Les pedí que hicieran un cálculo sencillo. En un grupo de 100 personas, ¿cuántos cabrones hay? ¿Cuántos padres que hablan a sus hijos de malas maneras? ¿A cuántos les apesta el aliento, pero no hacen nada por remediarlo? ¿Cuántos inútiles se pasan la vida lamentándose de injusticias imaginarias que se han cometido contra ellos? Mira a nuestro alrededor, le dije. ¿Cuántos compañeros de clase preferirías que no volvieran mañana al colegio? Pensad en ese pariente vuestro, el tío pesado que siempre sale con estupideces anécdotas en las fiestas de cumpleaños, el primo feo que maltrata a su gato. Pensad en el alivio que sentirías, no solo vosotros, sino toda la familia, si ese primo pisara una mina o fuese alcanzado por una bomba. Si ese pariente desapareciera de la faz de la tierra. Y piensa ahora en esos millones de víctimas de todas las guerras que ha habido hasta el momento. No me ceñí solamente a la Guerra Mundial, suelo mencionarla a menudo como ejemplo, porque es la guerra que más les llama la atención. Y piensa en los miles o decenas de miles de personas de las que podríamos librarnos como si fueran dolor de muelas. Solo desde el punto de vista estadístico, es imposible que todas esas personas fueran buena gente, con independencia del bando al que pertenecieran. La injusticia está más bien en el hecho de que los cabrones también van a engrosar la lista de víctimas inocentes, que sus nombres también aparecen en los monumentos de guerra. Hice una pausa para recuperar el aliento. ¿Cuánto conocía yo a ese director en realidad? Me había dejado hablar hasta el final, pero ¿qué significaba eso? Tal vez ya hubiera oído bastante. Tal vez ya no necesitará ponerme sobre aviso. Paul empezó. Había puesto las gafas, pero no me miraba a mí, sino a un punto de su mesa. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Paul? No respondí. ¿No estarás un poco quemado o afectado, Paul, por algo? Quemado de dar clase, me refiero. Entiéndeme bien. No te estoy reprochando nada. Es algo que nos pasa a todos tarde o temprano, que llega un momento en que ya no tenemos ganas de seguir, que pensamos en la inutilidad de nuestro trabajo. Me encogí de hombros. Bah, dije. Yo también pasé por eso cuando aún daba clases. Es una sensación desagradable, Paul. Socava todos los fundamentos de todo en lo que creías. ¿Es eso lo que te está pasando, Paul? ¿Todavía crees o quieres lo que haces? Siempre he pensado en primer lugar en mis alumnos, contesté sinceramente. Me he esforzado mucho por lograr que la asignatura les resulte interesante. Para eso partí de mí mismo. No intenté recurrir a las historias típicas. Recordé cómo era yo cuando estaba en la enseñanza secundaria, lo que me interesaba de verdad, y lo tomé como punto de partida. El director sonrió y se reclinó en su silla. Él sí puede reclinarse, pensé, mientras que yo tengo que estar bien tieso. De las clases de historia en mi época de estudiante me acuerdo sobre todo de los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, dije, de Alejandro Magno, Cleopatra, Julio César, Aníbal, el caballo de Troya, las campañas con elefantes en los Alpes, las batallas navales, las luchas de gladiadores, las carreras de cuadrigas, los asesinatos y suicidios espectaculares, la erupción del Vesubio, pero también de la belleza de todos aquellos templos, circos y anfiteatros, los frescos, las termas, los mosaicos. Es una belleza eterna. Son los colores por los que aún hoy seguimos yendo al Mediterráneo de vacaciones en vez de ir a Manchester o a Bremen. Pero luego vino el cristianismo y todo empezó a irse a pique. Al final casi te alegras de que los llamados bárbaros no dejasen títere con cabeza. Me acuerdo de todo eso como si fuera hoy. Y también recuerdo que durante un largo periodo de tiempo no hubo nada. La Edad Media, que bien mirado fue una época repulsiva y atrasada, en la que apenas sucedió nada a excepción de un par de asedios sangrientos. Y luego estaba la historia de los Países Bajos, donde vivimos, la guerra de los 80 años. Recuerdo que yo iba a favor de los españoles. Hubo un fugaz rayo de esperanza cuando mataron de un tiro a Guillermo de Orange, pero al final aquella pandilla de fanáticos religiosos alzaba la victoria y la oscuridad se cierne definitivamente sobre los Países Bajos.
Por lo demás, recuerdo que nuestro profesor de historia siempre nos prometía hablarnos de la Segunda Guerra Mundial y en todos los cursos. En sexto hablaremos de la Guerra Mundial, decía, pero al llegar a sexto aún andábamos con Guillermo I y la independencia de Bélgica. Nunca llegamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Como mucho, nos puso la miel en los labios contándonos algo de la guerra, pero la Primera Guerra Mundial, aparte de la destrucción masiva de vidas humanas, fue eminentemente aburrida. No avanzaba ni a tiros, por decirlo de alguna manera. Demasiado poco movimiento. Después me enteré de que siempre sucedía lo mismo. Nunca llegaba a la Segunda Guerra Mundial. El periodo más interesante de los últimos 1500 años, también para los Países Bajos, desde donde los romanos decidieron que aquí no se les había perdido nada, no volvió a suceder nada importante hasta mayo de 1940. ¿A quién mencionan los extranjeros cuando hablan de Países Bajos? Al pintor Rembrandt, al pintor Vincent van Gogh, solamente pintores. La única figura histórica holandesa que ha alcanzado fama internacionalmente, por decirlo así, sería también Ana Frank. Por enésima vez, el director movió los papeles que tenía sobre la mesa y se puso a hojear algo que me consultaba familiar. Estaba en una carpeta de tapa transparente, como las que utilizan los alumnos para entregar sus trabajos. ¿Te dice algo el nombre de... Paul preguntó. Mencionó el nombre de una de mis alumnas. No es que omita su nombre deliberadamente. En aquel momento me propuse olvidarlo y lo logré. Asentí. ¿Recuerdas aún lo que le dijiste a ella? Más o menos. Cerró la carpeta y volvió a dejarla sobre el escritorio. Le pusiste un 3 y cuando te preguntó el motivo le dijiste, aquel 3 estaba completamente justificado, lo interrumpí. El trabajo era una auténtica chapuza, que no me vengan con un nivel así. El director esbozó una sonrisa apagada, agria, como la leche cortada. Debo reconocer que a mí tampoco me impresionó el nivel, pero no se trata de eso. Se trata, además de la Segunda Guerra Mundial, también enseñó buena parte de la historia posterior. Lo interrumpí de nuevo. Corea, Vietnam, Kuwait, Oriente Próximo e Israel, la base de los 6 días, la guerra de Kippur, los palestinos. En mis clases tocamos todos esos temas, director. No pueden venirme con un trabajo sobre el Estado de Israel en el que la gente recoge naranjas y baila con sandalias alrededor de las hogueras. Que solo hable de gente contenta y feliz y el rollo del desierto donde vuelven a crecer las flores. Vamos a ver, allí están matando a gente todos los días, hacen saltar autobuses por los aires. ¿De qué demonios hablaba esta chica? Entró en el despacho llorando, Paul. Yo también me habría echado a llorar si hubiese entregado semejante porquería, director. El director me observó. Atisbé algo en su mirada que no había visto hasta entonces. Algo neutro, o mejor dicho, algo tan insustancial como su anodino traje de espiga. Mientras tanto, él se reclinó de nuevo en el asiento más que la primera vez. Se está distanciando, pensé. No, me corregí de inmediato, no distanciando, sino despidiendo. Paul, no puedes decirle esas cosas a una muchacha de 15 años. En su voz también se apreciaba ahora un tono neutro. No quería discutir conmigo, compartía mi opinión. Seguro que si en ese momento le hubiese preguntado por qué no se podían decir, me habría contestado con un ¿por qué no? Por un momento pensé en la chica. Tenía un rostro agradable, pero demasiado alegre, alegre sin motivo alguno. Era una alegría exultante, pero asexuada, tan exultante y asexuada como su trabajo de página y media dedicado a la recogida de las naranjas en Israel. Quizá en un campo de fútbol se griten cosas como esa, continuó el director, pero en un centro de enseñanza media, no, Paul. Al menos no en nuestro centro, y menos aún por parte de un miembro del profesorado como tú. Lo que le dije exactamente a la chica no tiene mayor importancia, director. Eso que quede claro. Solo serviría para desviar la atención. No aportaría nada. A veces a uno se le escapan cosas de las que más tarde se arrepiente. O no, no se arrepiente. Dice algo tan claro que el aludido tiene que cargar con ello el resto de tu vida. Pensé en su rostro alegre. Cuando le dije lo que le dije, se partió por la mitad, como un jarrón, o mejor, como una copa que se hace añicos a causa de un sonido demasiado agudo. Miré al director. La mano se me había cerrado en un puño sin darme cuenta. No tenía ganas de seguir con aquella discusión. Como suele decirse, nuestras posturas eran irreconciliables. Eso era lo que pasaba en realidad en esa sala de dirección. Nos separaba un abismo. A veces hablar no tiene sentido. Lo miré y me imaginé asestándole un puñetazo en su cara gris, justo debajo de la nariz,
hundirle los nudillos entre las fosas nasales y el labio posterior. Le rompería los dientes, la sangre le chorrearía de la nariz, mi punto de vista quedaría claro, pero no estaba seguro de que aquella fuese la solución a nuestras diferencias. No tenía por qué quedarme en un solo golpe, podía rehacerle toda aquella cara anónida, pero el resultado sería como mucho igual de anodino. Mi posición en el colegio sería insostenible, como suele decirse, aunque en aquel momento esa era la menor de mis preocupaciones. Bien mirado, mi posición ya era insostenible desde hacía tiempo. Podría decirse que se hizo insostenible el primer día que puse los pies en aquel centro. El resto no fue sino un aplazamiento. Todas las horas lectivas delante de la clase no fueran más que un mero aplazamiento. La cuestión era si debía darle una buena paliza al director, si debía convertirlo en una víctima, alguien que inspiraría compasión a los demás. Pensé en los alumnos que se abalanzarían en tropel a las ventanas cuando la ambulancia viniera a llevárselo. Porque vendría una ambulancia, sí, no me detendría antes. A los alumnos les daría pena. Paul, dijo moviéndose en su asiento. Se olía algo, olía peligro. Buscaba una posición para encajar el primer golpe como buenamente pudiera yo. ¿Y si la ambulancia se fuera sin prisa, sin sirena ni luces giratorias? Me dije. Inspiré hondo y solté el aire despacio. Tenía que decidirme pronto, o sería demasiado tarde. Podía matarlo, solo con los puños. Sería un trabajo sucio, eso sí, más sucio que limpiar una pieza de casa. Un pavo, me corregí. Sabía que estaba casado y que tenía hijos ya mayores él. A lo mejor les hacía un favor. Quizá estuvieran hartos de mirar aquella cara anodina. En el funeral se mostrarían apenados, pero después, mientras tomaran el café en la sala, les sobrevendría rápidamente una sensación de alivio. Paul, miré al director, sonreí. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Paul? Pensé que quizá pasa algo. Bueno, solo es una pregunta nada más. ¿Cómo van las cosas en casa, Paul? ¿Va todo bien? ¿En casa? Seguí sonriendo, pero mientras tanto pensé en Mitchell. Estaba a punto de cumplir 4 años. Por matar a otro ser humano en Holanda, te caen unos 8 años más, calculé. No era mucho. Con buen comportamiento, desbrozando los jardines de la cárcel, a los 5 años volvería a estar en la calle. Mitchell tendría 9 entonces. ¿Cómo le va a tu esposa, a Claire? Mentalmente, estupendamente, dije. ¿Y los niños también bien? ¿Los niños? El muy director ni siquiera era capaz de recordar que tengo un solo hijo. Claro, resulta imposible acordarse de todo el mundo. Sí que se acordaba de que la maestra francés vivía con su novia porque destacaba, pero de los demás nadie destacaba. Tenían marido o mujer o niños, o no tenían niños, o no tenían ni un solo niño. Mitchell iba en una bicicleta con ruedecitas. En la cárcel me perdería el momento en que se le quitaran las ruedas. Solo me enteraría. Excelente, repuse. A veces uno se sorprende de lo rápido que va todo, lo rápido que crece. El director enlazó los dedos y apoyó las manos sobre la mesa, sin saber que acababa de salvarse por los pelos. Por Mitchell. Me contendría solo por Mitchell y no lo mataría. Paul, sé que probablemente no quieres oír esto, pero tengo que decirlo. Me parecería buena idea que pidieras hora con Van Dieren, el psicólogo del colegio, y que dejaras las clases durante una temporada, para recuperarte de todo. Creo que lo necesitas, Paul. Todos necesitamos alguna vez tomarnos un poco de tiempo. Me sentí extrañamente sereno, sereno y cansado. No habría violencia, pasaría como una amenaza de tormenta. Se entran todas las sillas de la terraza y se recogen los toldos, pero no sucede nada. La tormenta pasa de largo y en cierto modo es una pena. A todos nos gusta ver cómo los tejados de las casas son arrancados de cuajo y salen volando por los aires. Ese es el efecto calmante de los documentales sobre tornados, huracanes y tsunamis. Es terrible, por supuesto. Todos hemos aprendido a decir que nos parece terrible, pero un mundo sin catástrofes ni violencia, ya sea violencia natural o de carne y hueso, sí que sería insoportable. El director podría volver a su casa sana y salvo. Esa noche se sentaría a la mesa con su mujer y sus hijos. Con su presencia anódina ocuparía la silla, que de otro modo habría quedado vacía. Nadie tendría que ir a cuidados intensivos ni a un tanatorio, sencillamente porque así acababa de decidirse. En realidad, lo había sabido desde el principio, desde el momento en que empezó a hacerme preguntas sobre mi casa. ¿Cómo va todo en casa? Es otra forma de decirte que quieren librarse de ti, quitarte del medio. A nadie le interesa cómo te va en casa, como cuando te preguntan si te ha gustado la comida. Eso tampoco le importa a nadie.
El director me miró sinceramente sorprendido cuando accedí a hablar con el psicólogo sin rechistar, alegremente sorprendido. Aquí nos quedamos. Ay, hacemos pausa de grabación. Qué fuerte. Estoy así como, no sé qué está pasando, pero ya hay más información y podemos pensar que está sucediendo algo, pero oculto. La voz, esa sensación de cómo está narrando Paul, yo sé que en ocasiones puede ser que confunda porque se va como a la noción de la conciencia. Ese es el flujo de la conciencia. Paul está dando clases, lo mandan llamar y también a la vez que está escuchando indirectamente la voz del director, él ya se está imaginando lo que le quiere hacer al director. Esa sensación de voy a acabar con él, necesito ya darle un golpe, un puñetazo, que haya sangre, que venga una ambulancia, que lo pueda destruir porque ya no quiero seguir escuchando. Pero ¿qué es lo que serena Paul cuando le pregunta, ¿y cómo están tus hijos? ¿Cómo está Michelle? ¿Cómo está Claire? Y ahí viene un poco de paz. Esa simbiosis o esa dualidad, personalidad, bipolaridad, como le llamemos, da miedo porque parece literatura pero ocurre. Entonces, aquí con esta parte y mi aportación termino. ¿A alguien le gustaría compartir algo de lo que vivimos en estos 3 capítulos? Adelante, bienvenido.